Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Cómo cuidarnos física y mentalmente? Nos adentramos en la columna de salud. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, tiempo de columna, hoy columna de salud con el doctor Jorge Patpatian. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos, es un gusto, un privilegio poder estar aquí con todos los oyentes de Radio Libertador. Bueno, un gusto tenerte como siempre, Jorge, y hacerle el acuerdo a la gente que también nos puede escuchar a través del www.ellibertador.com.uy y a través de nuestras redes sociales. Nos buscan Libertador Vergara, Libertador AM, 1210 AM en distintas redes sociales. Igual aparecen en los comentarios también de los videos. Pero también si querés comunicarte con nosotros vía WhatsApp o Telegram, nos querés mandar un mensaje, querés que hablemos de algún tema de salud, cuando hablamos de economía, de lo que vos quieras, podés dejarnos tus comentarios allí, tanto en Facebook como también en YouTube y por supuesto en el teléfono que es 091 99 1210. 091 99 1210. Si está fuera del país, más 598, entonces ahí tenés la característica de Uruguay. Bueno, Jorge, un gusto como siempre tenerte aquí en esta columna de salud. ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, Carlos, mira, vamos a conversar con nuestros oyentes sobre uno de los temas para los hombres más preocupantes. Yo diría de que la sexualidad forma parte de ese espectro de situaciones que a nosotros los varones nos preocupa. Siempre señalo que la sexualidad no es lo más importante para el ser humano, pero es como el dinero, ¿verdad? Cuando uno tiene dinero, cuando uno se administra bien, cuando una persona puede pagar todos los compromisos que tiene, realmente el dinero no forma parte de la preocupación de un individuo. Pero cuando empezamos a tener deudas, cuando no podemos cumplir con todos nuestros compromisos, evidentemente que el dinero ocupa el primer lugar. Yo veo en muchos pacientes esta realidad referida a la sexualidad. Muchísimas personas, y particularmente hombres, entendemos de que la sexualidad no es lo más importante en la vida, mientras tanto nosotros funcionemos bien desde el punto de vista de la sexualidad. Pero cuando comenzamos a tener dificultades en esta área, generalmente la sexualidad ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Yo recuerdo, Carlos, un paciente que en una oportunidad viene a mi consulta. Yo estaba en una tarea de medicina general y simplemente viene un paciente adulto, mayor, viene de la puerta, abre la puerta, entra y antes de sentarse y tomar asiento para compartir la consulta, me dice: doctor, no puedo. Y cuando me dijo eso, fueron las 3, 4 primeras palabras que me dijo, ¿verdad? Cuando me dijo eso yo me di cuenta a qué se refería. ¿No puedo qué? No puedo caminar, no puedo correr, no puedo dormir, no puedo comer bien. No, simplemente cuando él dijo, doctor, no puedo, me di cuenta porque la frase que siguió a su expresión tan notoria fue: y si no sirvo para esto, ¿para qué sirve la vida? Esa es la impronta que muchos hombres tenemos acerca de nuestra sexualidad. Y cuando esto ocurre, Carlos, en la vida nuestra, particularmente en el sexo masculino, realmente el sexo ocupa el primer lugar. Por eso yo en esta hora, en esta serie de programas contigo, si nos da el tiempo, vamos a compartir con nuestros oyentes algunas de las dificultades que los hombres tienen en la esfera de su intimidad sexual. El momento en que los varones nos dimos cuenta que la cultura y la sociedad imperante se hizo visible esta dificultad masculina fue con el advenimiento del Viagra.
el Viagra o el citrato de sildenafil. Allí por la década de los 90 aparecieron estos medicamentos con el objetivo de poder dar solución a uno de los problemas más frecuentes del hombre, que es lo que se llama la disfunción eréctil. Que es bastante normal, ¿no? Muy habitual. Muy habitual. Yo diría que desde el punto de vista médico, Carlos, 2 de cada 3 hombres mayores de 50 años en algún momento tienen una disfunción eréctil. ¿Y qué es la disfunción eréctil? Quizás hoy podemos hablar de este tema. Sí. Nos concentramos en esto, que tiene que ver con aquella imposibilidad de poder mantener una relación sexual con una suficiente potencia para que haya una buena penetración, pero además se mantenga la penetración y se mantenga la fuerza, la potencia sexual del varón. Aquí hay 2 cosas que nosotros debemos de distinguir. Una es el deseo del paciente y otra cosa es la potencia del paciente. Bien. Tenemos dos situaciones completamente diferentes. En primer lugar, hay pacientes que no tienen deseo. Es una dificultad que no quisiera concentrarme hoy. Yo me voy a concentrar en aquellos hombres, varones, que tienen deseo, pero que en algún momento no tienen potencia sexual. Es decir, no llegan a tener una erección suficiente o en la mitad del camino, estas personas experimentan una flacidez en su pene, cosa que lo angustia, evidentemente, ¿verdad? Y más de uno pasa vergüenza. Doctor, yo no puedo tener relaciones sexuales, me dicen los pacientes, porque no puedo, porque tengo miedo de poder no rendir de la forma que yo quiero hacerlo. Y justamente a esto se le añade otra situación de la disfunción eréctil, que es lo que se llama, Carlos, la ansiedad de desempeño. Esta es una gran dificultad que los varones tienen, porque los varones cuando fallan... Perdón, Sí. ¿es un factor psicológico también? Bueno, es una muy buena pregunta. La ansiedad de desempeño es un factor psicológico. La disfunción eréctil, es decir, la imposibilidad de poder tener relaciones sexuales, de tener la potencia suficiente, puede deberse a 2 razones básicamente. A una razón psicológica y a una razón orgánica. Bien. Cuando decimos que es psicológica, cuanto más joven es el paciente. Por ejemplo, si esto ocurre en un muchacho de 20 años, nosotros decimos, bueno, probablemente esto sea un elemento psicológico. No es que haya una falla orgánica en su organismo. ¿Y cuáles son las fallas orgánicas? A medida que pasa el tiempo, nuestra edad, nuestros años, van produciendo algunas consecuencias a nivel de nuestro organismo. Entonces empezamos a tener patologías, ciertas condiciones que nos pueden llevar a la disfunción eréctil. Hoy la disfunción eréctil entonces la definimos como la imposibilidad de disfrutar esa potencia sexual que los hombres queremos tener por una flacidez o por una falta de posibilidad de tener una potencia suficiente para poder hacer una buena penetración o una buena relación sexual. ¿Qué es lo que ocurre? Para que el pene tenga potencia, lo que nosotros necesitamos es que el flujo de sangre que viene a través de la arteria del pene o la arteria peniana sea suficiente, sea permeable a esa situación. Cuando hay un estímulo psicológico, emocional, aumenta el deseo sexual y el deseo sexual trae aparejado el aumento del tamaño del pene, que viene como consecuencia simplemente de la entrada de sangre al pene. Ahora, para que haya una buena entrada de sangre al pene, ¿qué tiene que haber? Bueno, tiene que haber una indemnidad o una buena función vascular, una buena función neurológica, una buena función de las arterias propiamente dichas, que no estén obstruidas, que no estén tapadas. ¿Y esto por qué digo? Porque pueden estar tapadas, pueden estar obstruidas. Sí, pueden estar obstruidas. Y pueden estar obstruidas por muchísimas razones. ¿Por el colesterol puede ser uno? Por ejemplo, todos los factores, Carlos, todos los factores que nosotros hablamos, oímos, estudiamos de factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, para evitar un infarto de miocardio, son iguales para evitar una situación
de disfunción eréctil en el pene. ¿Por qué? Porque de la misma manera que falla el corazón por una disminución del flujo sanguíneo coronario, así también falla el pene por una condición y una disminución del flujo sanguíneo peniano. ¿Y por qué puede disminuir el flujo sanguíneo peniano? Bueno, por ejemplo, hay enfermedades propias, la diabetes, la hipertensión arterial, el cigarro, el tabaco. El tabaco y el alcohol, Carlos, son los grandes enemigos del sexo para el varón. Si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuáles son los más grandes enemigos orgánicos del varón para que el varón termine en una dificultad sexual? El alcohol y el tabaco. El tabaco cierra las arterias, de la misma manera que el tabaco cierra las arterias coronarias, y hay una diferencia muy grande que nosotros debemos estar alertas. Las arterias coronarias tienen aproximadamente un diámetro de 3 a 5 milímetros, más o menos. La arteria del pene tiene un diámetro de aproximadamente 1 milímetro o 2 milímetros. Entonces, cuando tú ves un paciente, en el caso mío, ¿verdad? Yo veo un paciente que tiene una disfunción eréctil, que me cuenta, mire doctor, yo tengo ganas de tener relaciones sexuales, pero no puedo, no tengo potencia sexual. Yo tengo que abrir el ojo y tengo que mandarlo al cardiólogo. Y uno puede decir, pero usted mándelo al sexólogo, mándelo al urólogo. Claro. ¿Cómo lo va a mandar al cardiólogo? No, lo tengo que mandar al cardiólogo. ¿Por qué? Porque ese signo o ese síntoma que el paciente me está contando está denotando que puede haber una enfermedad vascular. Que esa arteria que tiene 1 milímetro se está tapando. Pero que dentro de 3 años, si él sigue así, si no toma las medidas necesarias, puede taparse las coronarias. Porque de la misma manera que se tapan las arterias del pene, se tapan todas las arterias del cuerpo. Claro. Lo que pasa es que el diámetro, cuanto más pequeño es el diámetro, sí. Te podés imaginar que más rápido se obstruye. Y el diámetro del pene de la arteria del pene tiene nada más que 1 o 2 milímetros. Entonces mucho más fácil es obstruirse la arteria del pene que la arteria coronaria. Siempre es un premonitor. Entonces tenemos que mandarlo al paciente a estudiarlo desde el punto de vista cardiovascular. Ahora, si yo tuviera que decir cómo prevenir esta situación, que quizás sea lo más importante, ¿verdad?, para nuestros oyentes, es que hay cosas que nosotros debemos de evitar desde el punto de vista orgánico. Por ejemplo, evitar el hábito del tabaco, porque el tabaco contiene nicotina. La nicotina tiene la función de poder obstruir las arterias, de la misma manera que se obstruyen las arterias coronarias por el tabaco. Generalmente el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular, así nosotros decimos que el tabaquismo es un factor de riesgo para la disfunción eréctil. La diabetes también, la hipertensión arterial. Los medicamentos para la hipertensión arterial también son importantes, porque muchos medicamentos debemos de reconocer que disminuyen la potencia sexual. Tú sabes, Carlos, que cuando un hombre tiene una relación sexual y llega a la eyaculación, su presión arterial le aumenta hasta 21. Hasta 21. Y uno puede decir, 21 de presión. Sí, 21 de presión, pero eso no significa que sea un hipertenso. Claro. No significa. Es un hecho fisiológico que aumenta rápidamente. Es como nosotros cuando vamos corriendo, la frecuencia cardíaca no puede aumentar a 150, 160, 170. Y uno puede decir, me va a venir un infarto. Bueno, es una respuesta fisiológica, no quiere decir que me va a venir un infarto por eso. Es una respuesta fisiológica dentro de la respuesta sexual humana que los varones, en el momento del clímax, del orgasmo, de la eyaculación, puedan tener una presión arterial hasta 21. Cuando un hipertenso toma medicamentos, y tú le das un antihipertensivo y toma un antihipertensivo, la presión arterial en el paciente que está ingiriendo esa medicación y que está teniendo una relación sexual no le permite llegar a 21. Claro. Porque está tratado. Sí. Entonces, eso también puede constituirse en una dificultad o en un efecto secundario para producir una disfunción eréctil algunos medicamentos antihipertensivos. Pero hay otros que sí lo hacen por otros mecanismos, como por ejemplo los beta bloqueantes, que son algunos medicamentos muy efectivos para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero que desde el punto de vista de los efectos colaterales pueden producir disfunción eréctil en los hombres. Por eso creo que es importante, ante una situación
que un paciente nos encontremos, que alguno de los oyentes esté o se sienta identificado en este momento, que tenga una dificultad en su erección, paciente que quiere, pero que no puede, entonces es muy recomendable que pueda consultar al médico para que lo pueda estudiar. Afortunadamente, por último digo, los pacientes tienen tratamiento. Y hoy ostentamos desde el punto de vista médico decir que las disfunciones eréctiles mejoran, cosa que hace 30 años no lo podíamos decir. Hoy lo decimos porque tenemos una herramienta terapéutica que es formidable, que es el Viagra. El citrato de sildenafil o el tadalafilo, hay varias marcas comerciales, hay 2 o 3 presentaciones también a nivel mundial, hay algunas más que tienen el mismo efecto, y el efecto de estos medicamentos, en una respuesta sencilla para que se pueda entender, es que abre la arteria del pene. Abre la arteria del pene, cierra las venas, de manera que no se permite la entrada de sangre al pene y no se permite la salida. Y muchos tienen miedo, me preguntan, no, pero yo esas cosas no quiero usar, me resisto. Bueno, yo quiero decir de que afortunadamente también el citrato de sildenafil o el tadalafilo es muy, muy bien tolerado. Y prácticamente no tiene contraindicaciones, salvo una que es muy importante, y es aquellos pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, que toman medicamentos llamados vasodilatadores coronarios, no deberían juntarlos, no deberían tomarlos con el citrato de sildenafil, porque ambos bajan la presión y pueden producir una presión arterial disminuida. Pero salvo ese caso, en todos los demás casos, o en la mayoría de los casos, no hay contraindicaciones formales para poder utilizar el citrato del sildenafil. Pero siempre decimos, y por último, que debemos consultar al médico, ¿verdad? Que no es aconsejable ir a la farmacia y comprar ese medicamento y tomarlo, sino que por el contrario, bueno, pedir una consulta, pedir asesoramiento y posteriormente a eso, bueno, entonces sí, poder utilizar esta medicación. ¿En la parte psicológica también el estrés juega un papel importante? Sí, evidentemente que sí, Carlos. En la parte psicológica, hemos hablado de la parte orgánica, gracias por tu pregunta. En la parte psicológica, sí, el estrés, la ansiedad y la depresión. Estos 3 elementos son muy importantes. Se ha hecho un estudio, Carlos, en empresas, por ejemplo, en grandes empresas, estudiando a los hombres, por ejemplo, y se le ha preguntado, se ha hecho investigaciones sobre disfunción eréctil en las empresas. Y aquellos operarios, aquellos empleados que tienen altos cargos, mandos altos, mandos medios, cargos gerenciales, tienen mucho más disfunción eréctil que los operarios que no tienen una responsabilidad muy grande en la empresa. Y eso te habla, de alguna manera, que las responsabilidades laborales, las responsabilidades y cargas que uno pueda tener en la vida, pueden generar disfunción eréctil. Así que la ansiedad, sí, el estrés fundamentalmente, y la depresión. La depresión produce trastornos sexuales, disfunción eréctil en el hombre. Ahora, no toda depresión, ni toda ansiedad, ni todo estrés te va a llevar a la disfunción eréctil. Y no toda disfunción eréctil va a ser producida por el estrés, por la ansiedad o por causas emocionales. Ya vimos las causas médicas también. Pero hay que pensar en ese espectro. Cuanto más joven es un paciente, tenés que pensar en un efecto más psicológico, que a veces es más difícil también, porque a veces los efectos psicológicos también llevan tiempo, son gestados desde muy temprana edad y generalmente requieren una entrevista psicológica, un tratamiento psicológico, a veces una psicoterapia para poder superar esta situación. Bueno, gracias Jorge por estos conceptos. Una preguntita más. ¿Se puede abusar del Viagra? Bueno, en realidad no es ¿qué es abusar? Yo diría, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, tiene relaciones, por supuesto que no vamos a tomar 4 por día. No se toma 4 por día. El tadalafilo, por ejemplo, dura 36 horas. Tiene un efecto de 36 horas. Quiere decir de que si un paciente te toma esa medicación, de aquí a 36 horas puede tener una relación sexual, que le va a producir efectos si tiene deseo.
Y esto es muy importante, Claro. porque el sildenafil o el tadalafilo no dan deseo. Hay otras hormonas que dan deseo, que quizás en otro programa lo vamos a ver. Pero no dan, esto no aumenta el deseo. Lo que aumenta es la potencia sexual, la fuerza del pene, si tenés deseo. Ahora, abusar, por supuesto que no conviene abusar nada. No conviene abusar nada. Yo siempre digo como médico, el único remedio que no hace mal es el que no se toma. Todos los demás. Claro. Todos los demás, y ahora que hablamos de las vacunas y todo eso, sabemos muy bien lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, lo único, lo que no hace mal es lo que no se toma. Pero yo doy fe de que el sildenafil es un medicamento seguro. Ahora, abusar de nada. Ni de una aspirina podemos abusar porque nos puede venir complicaciones también. Hay que usarlo en una forma proporcionada cuando tenemos relaciones sexuales. Si tenemos esa falla, esa dificultad, se puede utilizar el sildenafil o el citrato de tadalafilo sin ningún problema. En un paciente que no toma otra medicación, ningún problema. En los pacientes que toman medicamentos antihipertensivos, tampoco ningún problema. Pero en aquellos que toman vasodilatadores coronarios, específicamente, que quizás todos los oyentes no sepan lo que son los vasodilatadores coronarios, pero aquellos pacientes que sí lo toman, sí lo saben. Entonces, en esos pacientes no debe asociarse este medicamento con el sildenafil o el tadalafilo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estos conceptos entonces. Y nos reencontramos la próxima, ¿te parece? Con mucho gusto, Carlos. Gracias a ti.